Si hablamos de uniones químicas, como vimos en el video, tenemos tres tipos de uniones químicas. Las uniones entre metales, que son las metálicas, las iónicas y las covalentes. Las actividades que envié consisten en identificar cuál sería la unión entre dos elementos. Algunos de ustedes recurrieron a la diferencia de electronegatividades para determinar si una unión química es iónica o covalente. Yo solamente les pedí que diferenciaran entre metales y no metales. Si el enlace se daba entre un metal y un no metal, lo considerábamos iónico, y si el enlace se daba entre dos no metales, lo considerábamos covalentes. Fue una manera de simplificar las actividades. Por lo tanto, para hacer las actividades, tendríamos que dejar de lado las diferencias de electronegatividades, ahora con diferenciarlo entre enlace iónico y covalente, metal y no metal, y dos no metales, es suficiente. Una de las cosas que más les costó fue escribir la fórmula electrónica. Significa que tienen que dibujar la molécula con electrones, como hacíamos con el diagrama de Lewis. El diagrama de Lewis consistía en representar al elemento con sus electrones de valencia, los electrones del último nivel de energía. Por ejemplo, el sodio tiene un solo electrón en su último nivel de energía. Para saber cuántos electrones tiene en el último nivel de energía cada elemento, podemos recurrir a la configuración electrónica y a la distribución de electrones por niveles de energía, como hicimos en las actividades anteriores. El oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía. La regla del octeto me dice completar su último nivel de energía con 8 electrones, que los metales ceden sus electrones y que los no metales reciben electrones hasta completar 8. Por lo tanto, el sodio va a ceder este electrón al oxígeno y el oxígeno lo va a recibir. Pero el oxígeno, con ese electrón, solo llega hasta 7 electrones. Va a necesitar de otro átomo de sodio que ceda su último electrón. De esta manera, el oxígeno se va a completar con 8 electrones y cada uno de los átomos de sodio se va a quedar sin su último electrón. Estos elementos acá son elementos que se encuentran separados. Acá ya tenemos una fórmula electrónica que nos indican cómo están combinados estos elementos para ya definir la fórmula molecular, en la cual tenemos 2 átomos de sodio y 1 de oxígeno. Este subíndice que colocamos acá se llama atomicidad y nos indica la cantidad de átomos que forman parte de esta molécula. Entonces, a esto que está acá le llamamos fórmula molecular. Y a este le llamamos fórmula electrónica, porque nos muestra cómo se relacionaron a través de los electrones de su último nivel de energía. Como el enlace es entre un metal y un no metal, podemos decir que este es un enlace iónico. Si el enlace es iónico, significa que está formado por iones. ¿Cuáles son los iones que nosotros conocemos? El catión y el anión. El catión es el elemento que queda con carga positiva. Y el anión es el elemento que queda con carga negativa. ¿Cómo sabemos cuál de estos elementos es el catión y es el anión? Podríamos hacer un balance en las cargas de cada uno.
Por ejemplo, el sodio es un elemento que tiene un Z igual a 11. Eso significa que tiene 11 protones y en su átomo neutro, o sea, antes de ceder el último electrón, tenía 11 electrones. Después de que le cede su electrón al oxígeno, sigue teniendo los mismos 11 protones en el núcleo, pero ahora tiene 10 electrones girando alrededor. 11 cargas positivas se neutralizaban con 11 cargas negativas. Eso me daba un átomo neutro, con carga 0. Ahora, 11 cargas positivas no se alcanzan a neutralizar con 10 negativas. Me queda una carga positiva sin neutralizar. Por lo tanto, la carga del sodio, una vez que cedió un electrón, va a ser de 1 positivo. Quiere decir que acá, en donde cede su electrón, queda con una carga positiva. Y acá, en donde cede su electrón, queda con una carga positiva. ¿Qué le pasa al oxígeno? El oxígeno tiene un Z de 8. Esto significa que tiene 8 protones en el núcleo y que tiene, como átomo neutro, 8 electrones girando alrededor. Por lo tanto, es un átomo neutro de carga 0. Pero ¿qué le pasa cuando recibe 2 electrones? Sigue teniendo los 8 protones y cargas positivas en el núcleo, pero ahora tiene 10 electrones. Quiere decir que quedan 2 cargas negativas sin neutralizar. Recibió 2 electrones, 2 cargas negativas. Por lo tanto, su carga es de -2. La carga total del compuesto es de 0. Las cargas positivas siempre tienen que equilibrar a la carga negativa. Entonces, ¿quién va a ser el catión? El que queda con carga positiva. ¿Por qué? Porque cedió electrones. ¿Cuál es ese? El sodio. ¿Y cuál es el anión? El que ganó electrones, el que queda con carga negativa. El oxígeno. En cuanto al enlace covalente, se da entre dos no metales. Sabemos que los no metales reciben electrones hasta completar 8 en su último nivel de energía. ¿Eso qué significa? Que cuando dos no metales se enlazan, ninguno de ellos querrá ceder sus electrones por completo. Entonces, van a ponerlos en juego y compartirlos para que cada uno cumpla con la regla del octeto y complete con 8 electrones su último nivel de energía. Esto requiere de que pensemos cómo podemos hacer para combinar estos elementos. Por ejemplo, tenemos dos elementos, el oxígeno y el cloro. Como dijimos anteriormente, el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía. El cloro, en cambio, tiene 7 electrones en su último nivel de energía. ¿Cómo podemos hacer para que ambos completen 8 electrones? El cloro, por ejemplo, necesita un electrón para completar su octeto. El oxígeno necesita 2 electrones para completar su octeto. El oxígeno puede ofrecer un electrón al cloro para que éste quede completo con 8 electrones. Como el oxígeno ofrece un electrón, el cloro tiene que ofrecer la misma cantidad y los dos van a compartir ese par. Pero el oxígeno tiene 6 electrones más 1 que recibe del cloro, son 7 electrones. Por lo tanto, necesita de la participación de otro átomo de cloro que pueda poner en juego un electrón más. Entonces, ese átomo de cloro va a requerir de un electrón del oxígeno para combinarse y el oxígeno va a poder completarse
con 8 electrones en el último nivel de energía. Ahora, cada uno de los átomos cuenta con 8 electrones para ser estable. Esta, como habíamos dicho, es la fórmula electrónica. Y esta, cloro, 2, oxígeno, es la fórmula molecular. Los enlaces covalentes pueden ser de tipo simple, cuando comparten un par de electrones, cuando comparten dos pares de electrones, son del tipo doble, y cuando comparten 3 pares de electrones, son enlaces covalentes triples. Un ejemplo de enlace covalente simple es el que acabamos de dar arriba. Un enlace covalente doble se da entre elementos, por ejemplo, como el carbono y el oxígeno. Vemos que el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía. Necesita 2 para completar 8. El carbono, en cambio, tiene 4 electrones en su último nivel de energía. Necesita 4 para completar 8. El oxígeno toma 2 electrones del carbono y a su vez debe poner en juego la misma cantidad, 2 electrones para el carbono. El carbono, al tener 4 electrones y recibir 2 del oxígeno, solamente tiene 6 electrones. Necesita de la participación de otro átomo de oxígeno. Esto es un enlace covalente doble y esto es un enlace covalente doble. Se comparten 2 pares de electrones. Esta sería la fórmula electrónica y la fórmula molecular sería un átomo de carbono y 2 de oxígeno. El nitrógeno tiene 5 electrones en su último nivel de energía. Por lo tanto, necesita 3 electrones para completar su octeto. De esta manera, un átomo de nitrógeno se enlaza a otro átomo de nitrógeno, poniendo en juego 3 electrones y a su vez recibiendo 3 electrones del otro átomo. Este tipo de enlace, en donde se comparten 3 pares de electrones, se llama enlace covalente triple. También existe otro tipo de fórmula para representar los enlaces covalentes que se llama fórmula desarrollada, que consiste en representar a cada par compartido con una línea. Esa es la fórmula desarrollada del óxido hipocloroso. Esa es la fórmula desarrollada del óxido carbónico. Cada una de estas líneas representa uno de los pares compartidos. Y esta sería la fórmula desarrollada del nitrógeno gaseoso, con una línea por cada par compartido. Es importante no mezclar ambas fórmulas. Si vamos a usar la fórmula electrónica, tengo que representar todos los electrones de valencia con puntitos. Si voy a usar la fórmula desarrollada, tengo que representar con líneas solamente los pares compartidos.